A ver, ahora sí estamos grabando, Carlos, para que puedas dar inicio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, como dijo Valentina, este curso, esta charla en realidad, va a ser impartida por mí. Yo soy el abogado encargado del área de cumplimiento de Capacción, Cumplimiento Chile. Vamos a hacer una serie de charlas sobre leyes famosas que van a estar contempladas todos los días viernes. Como dijo Valentina, el uso de cámara es optativo. Este curso va a ir orientado a lo legal, o sea, no va a ir orientado a a temas clínicos, así que por favor les pido que presten mucha atención, ojalá les pueda servir mucho el curso. Eh, las preguntas van a ser anotadas por Valentina y se va a hacer un espacio al final, eh, y vamos a ver todos los avances que ha tenido esta ley. Y bueno, voy a compartir pantalla para poder iniciar. Sí, eso, por favor, si tienen alguna pregunta, la van dejando en el chat para al final yo poder leérselas a Carlos. Eso. No sé si se ve la presentación, Valentina. Está bien. Ya, bueno. Voy a dar comienzo a esta charla. Esta charla es sobre la ley 21.545, que es la llamada ley TEA, ¿ya? Que es del trastorno espectro autista. Ha tenido esto distintas discusiones en el sentido de que eh, la gente que está dentro del espectro autista dice que esto no es un trastorno, ¿ya? Entonces, se está discutiendo todavía si es que la palabra como definición va a cambiar o no. Ya vamos a ver en el transcurso de esta charla, finalmente, que cuando hablamos de trastorno espectro autista no estamos hablando necesariamente de una enfermedad. Ya. Entonces vamos de lleno a lo que ha sido la ley. Vamos a ir avanzando. Bueno, la ley 21.545, ¿ya? Lo que trata de hacer es promover la inclusión, ¿ya? La atención integral y la protección de los derechos. Y esto ha tenido ha tenido distintos tipos de avances. ¿Por qué nació esta ley? Porque había vacíos legales, ¿ya? Respecto a los derechos a las personas que estaban dentro del espectro autista. Aunque se contaba con normas generales como la ley 20.422, ya que habla sobre normas generales de discapacidad, o estaba la ley 20.584 que habla sobre la ley de los derechos de la salud. Lo que vino a hacer esta ley fue primero reconocer la neurodiversidad como una expresión legítima de la diversidad humana. Más adelante vamos a ver qué es la neurodiversidad. Va a definir deberes explícitos del Estado y de instituciones en materia de salud, en materia de trabajo y en materia de educación, ¿ya? Va a proteger a los padres, a las madres y a los tutores legales de personas que están dentro del espectro autista, y va a obligar a la capacitación obligatoria de todo tipo de instituciones, ya sean públicas como privadas. Esa es la razón por la que nació esta ley. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos antes de la entrada en vigencia de esta ley? Diagnósticos tardíos, o sea, tenemos personas que tienen 40 años y recién saben que pueden estar dentro del espectro autista. Había exclusión educativa y laboral. Muchas veces a las personas se las trataba mal o se les discriminaba. Había malos tratos en las instituciones públicas y privadas porque la gente no estaba capacitada y no sabía cómo atender a personas con este tipo de condición, y había falta de prestaciones oportunas, ¿ya? Entonces, en Chile no existían estimaciones o no había una estadística de cuántas personas tenían esta condición. Entonces, ahora con la ley 21.545 se mandata al Ministerio de Salud a incluir esta información en estudios poblacionales. Y eso es muy importante. Uno de los cambios que va a tener la ley es el tema del tamizaje obligatorio, que vamos a ver qué es. Bueno, para todas las personas que estén escuchando, este PPT se les va a enviar, o sea, si quieren tomar apuntes, están en todo su derecho, pero van a tener la diapo
van a tener la diapo para poder analizarla. ¿Cómo se trabajó con esta ley? Bueno, esta ley se presentó como proyecto el 2021, ya con los boletines 14310, 35 y 14549. Se aprobó unánimemente en febrero del 2023. El 2 de marzo se inició su promulgación y entró en vigencia el 10 de marzo, se publicó en el Diario Oficial. ¿Cuál es la característica relevante que tiene esta ley? Es que se generó con participación de personas dentro del espectro autista. O sea, aquí las personas que tienen esta condición participaron en la elaboración de esta ley y a diferencia de muchas leyes que vamos a ver más adelante, no se crearon a propósito de alguna tragedia, como por ejemplo se ha creado otro tipo de leyes como la ley de Emilia, como la ley de Ricardo Soto, sino que acá hubo un trabajo de por medio y participación de personas que tienen este tipo de condición. Por eso es tan importante este tipo de ley. ¿Ya? ¿Qué es lo que esto viene a ser un cambio de paradigma? ¿Ya? Marca un cambio de enfoque, marca la forma de pensar en el modelo médico que decían que era un déficit, al modelo de derechos humanos, a diversidad, accesibilidad, y marca también un cambio de paradigma en relación con la atención segregada a inclusión en todos los ámbitos de la vida. O sea, se reconoce que la discapacidad no está en la persona, sino que está en las barreras que pone el entorno. Y eso es lo que vamos a analizar con la neurodiversidad. O sea, tenemos que, acá, que la neurodiversidad habla de que todos somos distintos en la forma de pensar. Y no necesariamente eso implica que alguien tenga una discapacidad. Disculpen, ¿les puedo pedir si pueden apagar los micrófonos las personas? Ya. ¿Por qué esta ley, eh, por qué esta ley es tan importante para el sector de la salud y para el sector del mundo laboral? Bueno, aquí hubo un cambio sustancial. Para el sector de la salud es porque obliga a protocolos de detección precoz de los 16 a 59 meses, o sea, va a haber un tamizaje obligatorio. Como dijimos anteriormente, uno de los problemas que presentaba antes de la ley es que hay diagnósticos tardíos, hay personas que recién en la adultez se están dando cuenta que están dentro del espectro autista. Se garantiza el derecho de acompañamiento a personas en atenciones, se exige una capacitación continua para los funcionarios de salud y se impone una entrega de información que sea accesible y adaptada. ¿Ya? Y para el sector laboral de la empresa, nace un permiso en el artículo 66.15 del Código del Trabajo, que es para las personas que sean padres, madre o cuidadores de una persona con condición de espectro autista, para poder salir del trabajo, tener un permiso para poder salir y que no sea considerado como abandono de las funciones del trabajo. Y esto prohíbe discriminaciones y sanciones. O sea, también hay un tema de inclusión para efectos del trabajo. Ya, vamos a partir ahora, esto fue una breve introducción, con qué es el TEA. Como les digo, este nombre lo más probable es que va a cambiar, el trastorno espectro autista. El trastorno espectro autista es una condición de neurodesarrollo, caracterizada por diferencias significativas que puede tener una persona en la comunicación, que puede tener una persona en los patrones de comportamiento, en sus intereses, en las actividades que pueden ser restrictivas o pueden ser repetitivas, ¿ya? Esa es como la diferencia. Y lo que tenemos que tener súper en mente es que no es una enfermedad, puede ser una enfermedad, sí, pero no necesariamente es una enfermedad. No implica necesariamente una discapacidad intelectual, lo primero. El impacto depende del entorno que tenga la persona y del apoyo. La intensidad va a variar dependiendo de la manifestación y de las personas y su diagnóstico debe ser realizado por funcionarios que sean competentes. O sea, acá es muy importante de que un médico
un especialista diga si una persona tiene espectro autista, no que las personas se diagnostiquen solas, ¿ya? ¿Cuáles son las características claves que tienen las personas que están dentro del espectro autista y que puede ir variando porque cada persona es distinta? Algunas personas pueden tener dificultad para interpretar gestos y normas, problemas para mantener conversaciones. Otros pueden tener conductas o intereses que sean restringidos como necesidad de tener rutinas rígidas, movimientos que sean repetitivos, una focalización intensa en temas específicos. Yo conozco dos casos que quizás puede explicar esto. Em, un caso era Andrés, que estudiaba en la universidad, y Andrés, él tenía altas capacidades cognitivas, le iba súper bien en la universidad, pero sin embargo no entendía no entendía las bromas, tampoco entendía, por ejemplo, el sarcasmo. Por ejemplo, si yo a él le decía, oh, me voy a morir de la risa, él probablemente me iba a decir, por favor, no te mueras. Ya. Hay personas que tienen problemas para poder interpretar ese tipo de conducta. O también conozco un caso de una niña que debe tener ahora 3 años, y muchas veces necesitaba ver los mismos videos una y otra vez porque eran conductas que la tranquilizaban y eran conductas que eran repetitivas. Entonces, las características del autismo varían según la persona, ¿ya? ¿Y por qué es un espectro? ¿Por qué se llama espectro autista? Es porque cada persona manifiesta características en diferente grado de intensidad. No todos son iguales. El impacto en la vida diaria puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. Y algunas personas van a requerir apoyo permanente, por ejemplo, las personas que pueden tener problemas en el lenguaje, o puede ser que esto afecte a la vida familiar, a la vida social, a la vida laboral y a la vida educativa. Y es por eso que nació esta ley. Por eso es que es tan importante la detección temprana de esta condición, porque va a haber un apoyo que va a ser permanente en el tiempo para que esto no pueda afectar a la familia, no pueda afectar a la vida social, a la vida laboral y a la vida educativa de las personas. Bueno, ejemplo de variabilidad, tenemos dos ejemplos. Sofía tiene 9 años, a Sofía le encanta leer libros de historia, tiene un vocabulario muy amplio, saca excelentes calificaciones en matemáticas. Sin embargo, a ella le cuesta entender bromas o dobles sentidos y prefiere jugar sola en los recreos. A veces se tapa los oídos cuando hay mucho ruido porque los sonidos fuertes le resultan insoportables. Sofía tiene, ¿qué pasa con esta persona? Aquí hay una variabilidad. Sofía tiene altas capacidades cognitivas, pero presenta dificultades sociales y sensibilidad sensorial. Hay algunas personas dentro del espectro autista que tienen sensibilidad a la luz, ¿ya? Y en el caso 2 tenemos a Tomás, que tiene 6 años, que no usa un lenguaje verbal, se comunica con gestos a través de pictogramas y necesita un apoyo constante para vestirse y seguir rutinas. Él disfruta alinear los juguetes y puede molestarse si le cambian el orden de los juguetes. Recibe terapia ocupacional y de lenguaje. Bueno, aquí tenemos otra variabilidad porque Tomás requiere más apoyos permanentes en su vida diaria y tiene un grado de mayor dependencia. En cambio, Sofía tiene un grado de independencia, de hecho está estudiando y todo eso. O sea, varía, no todas las personas con autismo son iguales y eso es muy importante que quede claro en esta charla. Entonces, en resumen, respecto a esta unidad, el trastorno espectro autista es un espectro porque algunas personas necesitan mucho apoyo en varias áreas y otras son independientes, pero pueden requerir adaptaciones que sean sociales o sensoriales. Ninguna experiencia es igual a otra y eso es que quiero que quede súper claro en esta charla. ¿Ya? Puede ser el TEA, puede ser constituir discapacidad en algunos casos, ¿ya?
No necesariamente es discapacidad, pero en algunos casos puede ser considerado como discapacidad. ¿Cuándo? Es cuando hay un impacto en lo funcional, cuando genera limitaciones significativas en áreas familiares, sociales o educativas, y estas limitaciones interactúan con barreras del entorno que restringen su participación. Por ejemplo, una persona que no pueda comunicarse quizás pueda ser considerado como un tipo de discapacidad. Y en esos casos, la persona puede solicitar la calificación y certificación de discapacidad conforme a la ley 20.422, donde en el COMPIN, y con eso va a poder acceder a una serie de beneficios, se va a evaluar como una discapacidad de un 5% para que la persona sea considerada como discapacitada por esa razón y puede optar a beneficios estatales. Por eso es muy importante de que hay de una detección precoz por por un profesional. Bueno, esto implica un cambio cultural y una visión clínica distinta a la neurodiversidad. La neurodiversidad, hemos hablado mucho, de hecho, las personas dentro del espectro autista hablan que quizás el espectro autista debería llamarse, en vez de TEA, tendría que llamarse neurodiversidad, porque la neurodiversidad tiene que ver con la diferencia neurológica, es una forma natural de la diversidad humana. O sea, yo necesariamente no voy a pensar igual que, por ejemplo, Valentina que hizo la presentación. Quizás mi forma de aprender sea escuchando, sea a través de la lectura, sea a través de ver imágenes, o sea, todos tenemos funciones neurológicas distintas. Por eso es que eso se debe entender. No debe entenderse como un error o un déficit que hay que corregir. Las instituciones deben adaptarse a las características y necesidades de la persona. Y eso tiene que ver muy de la mano con la ley 21.015, que es la ley de inclusión, porque como les digo, no es una enfermedad que haya que corregir, sino que hay que adaptarse como sociedad, porque no todos somos iguales. ¿Ya? Relevancia en la salud y en la empresa. Bueno, para la salud ya hicimos como un pequeño avance. Implica comprender que el TEA no es un trastorno mental, requiere protocolos de atención que sean respetuosos, con tiempos flexibles y ambientes que sean adecuados para atender a una persona. Y para la empresa implica una obligación que es sumamente importante y a nosotros nos interesa mucho como cumplimiento Chile, que es la capacitación de personas para evitar discriminaciones, para evitar maltrato y que haya ajustes razonables en los procesos, en las entrevistas laborales y en el trato cotidiano que hay hacia las personas. O sea, tiene que haber capacitación. La ley no sirve si es que no se capacita a la gente, si es que estamos en un ambiente educacional y no se capacita a los profesores para poder atender a sus alumnos y poder es ser sumamente importante la capacitación en las distintas instituciones. Bueno, como les dije, yo voy a abarcar la ley, porque yo no soy médico. O sea, lo que yo voy a hacer acá es decirle qué derechos tienen, qué deberes tiene el Estado de las instituciones públicas y privadas. Y esta ley señala 8 principios rectores que van a ser orientaciones obligatorias que van a guiar la aplicación de la ley. Esto es la base ética que tiene la ley 25. ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, el primer principio que establece es el trato digno. O sea, algo tan básico como tratar bien a una persona es un principio en esta ley. Todas las personas con espectro autista tienen derecho a recibir un trato respetuoso, digno y empático en cualquier circunstancia y por parte de cualquier institución o persona. Tiene que adaptarse el uso de un lenguaje que sea claro, sencillo y comprensible, no con, como les dije yo, con bromas, con sarcasmo. Se tiene que haber un respeto por la vida privada y por la honra de la persona, y las personas que tienen espectro autista tienen el derecho a estar acompañadas por un familiar, por sus padres o por un cuidador si lo desean. Y esto es un derecho, o sea, lo pueden exigir y pueden hacer una reclamación correspondiente si es que en la institución de salud no los autorizan. Después les voy a enseñar dónde pueden reclamar esto.
Principio de neurodiversidad. La neurodiversidad reconoce que cada cerebro funciona de manera distinta y que esas diferencias no son enfermedades que haya que eliminar, sino que son expresiones distintas de la vida humana. O sea, porque los aspectos clave acá son que hay que aceptar que hay una variabilidad natural en la sociedad, que las personas pensamos distinto, nos comunicamos distinto, aprendemos distinto y hay que promover entornos que respeten estas diferencias. Tercer principio, autonomía progresiva, que significa básicamente de que hay que tomar en consideración la opinión de la persona que tiene espectro, que está dentro del espectro autista, especialmente que en niños y adolescentes se debe promover un ejercicio gradual de sus derechos conforme a su madurez y desarrollo, y tienen que respetarse sus decisiones en la medida de lo posible y contar con el apoyo de los padres o tutores sin anular su autonomía. Y eso es algo que se hizo en el momento de legislar esta ley, porque hubo participación de personas con espectro autista. Participaron que tienen que ser escuchados, tiene que haber una autonomía progresiva. Intersectorialidad tiene que ver de que no basta solamente con que el Estado o el Ministerio de Salud eh, que participe en la promoción de esta ley, sino que tienen que participar todas las áreas del Estado, todos los sectores privados deben trabajar de manera coordinada. O sea, acá se tiene que unir la salud, la educación, la justicia, o sea, yo que veo cosas en tribunales, y la protección social deben articularse para que haya un apoyo continuo. Eso tiene que ver con la intersectorialidad. Participación y diálogo social quiere decir que las personas con espectro autista y sus organizaciones tienen derecho a incidir en políticas públicas, como lo fue en esta ley, en planes, en proyectos y en decisiones que les afecten. No tiene que haber la toma de decisiones de forma unilateral por las autoridades, y se debe consultar también a las familias de personas que están dentro de este espectro autista. ¿Para qué? Para poder mejorar. Otro principio es perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que las medidas de apoyo, las medidas de atención y promoción de derechos deben considerar particularidades de género que afectan a las personas con espectro autista. Es decir, se debe asegurar que niñas, que adolescentes y mujeres con espectro autista no sean invisibilizadas. O sea, aquí también tiene que haber un tema de que se tiene que evaluar. Es más fácil detectar, hay una estadística que dice que es más fácil detectar a hombres con espectro autista que a mujeres, y no se debe invisibilizar por perspectiva de género. Se debe reconocer situaciones de mayor vulnerabilidad como violencia de género. Es sumamente importante. La perspectiva de género está saliendo en distintos tipos de leyes. Se está viendo en leyes como la ley Gabriela, se está viendo en temas como la ley Karim. Entonces es sumamente importante tomar en consideración la perspectiva de género. Detección temprana, como les dije, tiene que haber, se tienen que adoptar medidas de salud que deban diagnosticar mediante un tamizaje obligatorio entre los 16 a 59 meses, que son pruebas básicamente preguntas para ver si es que la indicios de tener alguna condición de espectro autista, y realizar un diagnóstico oportuno y sin discriminación. ¿Por qué es tan importante el tamizaje? Porque si es que hay una detección temprana, va a haber un mayor apoyo en la vida de esta persona y en la familia para poder seguir, que haya un seguimiento continuo. Y de hecho ese es otro de los principios, seguimiento continuo, como le estaba hablando. O sea, ¿qué significa esto? Que el acompañamiento de personas con espectro autista no puede limitarse solamente al diagnóstico inicial, sino que debe existir un seguimiento constante por parte de la salud a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Y debe haber atenciones durante la infancia, durante la adolescencia y durante la adultez, con ajustes permanentes según las necesidades cambiantes, porque las necesidades van siempre cambiando. O sea, las necesidades
cambian a través del tiempo, por eso las leyes tienen que ir actualizándose. Ya, vimos los 8 principios rectores. ¿Cómo podría aplicarse esto? Yo creo que este es el ejemplo por excelencia que está muy bien desglosado. Imaginemos Valentina que tiene 8 años, tiene espectro autista y asiste a una escuela donde se respeta su forma de comunicarse. Trato digno, principio rector de la ley. Se promueve la aceptación de su neurodiversidad y se le permite tomar decisiones simples como elegir al acompañante, su acompañante en reuniones. Autonomía progresiva, otro principio. El colegio coordina apoyos con el CESFAM y con la municipalidad. Intersectorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que distintas instituciones están participando de forma conjunta para poder apoyar a Valentina e invita a su madre a participar en actividades de sensibilización. Participación. Se considera su citación como niña para prevenir riesgos de acoso, por ejemplo, acoso sexual. Perspectiva de género. Y se considera su citación como niña y su diagnóstico fue posible gracias a un tamizaje temprano realizado por la salud pública. Eso también era un derecho. Y su plan de apoyo se revisa periódicamente a medida de que ella va creciendo. Seguimiento continuo. O sea, todos estos principios son un ideal de la ley. Esto es algo que explico en todas las charlas que yo realizo. La ley, la ley siempre tiene un ideal. Se cumpla o no se cumpla, es lo que se tiene que hacer con la capacitación. Muchas veces hay cosas que no se cumplen y quizás muchas personas que están acá digan, hoy, pero eso no se cumple, yo no lo veo en la institución en la que trabajo, pero ¿cómo lo reclamo? ¿Ya? O sea, tienen que saber que hay leyes expresas, o sea, ustedes pueden reclamar, pero muchas veces la ley suena bonita en el papel, pero en la práctica es muy difícil que se lleve a cabo. Y para eso es que estamos acá, para eso es que estamos impartiendo este tipo de charlas, para que leyes conocidas como la ley TEA, como la ley de fibromialgia, la próxima semana vamos a hablar de la ley Antonia, no sea solamente algo que escucharon en las noticias, sino que sea algo que puedan aplicar periódicamente. O sea, nosotros con Capacción y con Cumplimiento Chile, estuvimos viendo que las clases que habían por internet solamente se enfocaban en temas médicos. Yo acá estoy para hablarles cuáles son los derechos que hay en la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Ya? Incluso la ley se puede compartir, tiene 9 planas, pero esto es lo que dice la ley. Estos son los principios, las definiciones que estoy entregando. Todo esto está en la ley. Derechos en salud. Bueno, hemos adelantado un poco esto. Esto está en el título 3 de la ley, ¿ya? Esto no solo implica acceso a atención médica, sino también el deber de garantizar el trato digno en virtud de los principios. Derecho a atención oportuna, digna y sin discriminación. Todas las personas con espectro autista tienen derecho a recibir atención de manera oportuna, sin retraso injustificado. La atención debe ser pertinente a sus necesidades específicas. Debe realizarse con un trato respetuoso, con un lenguaje claro y con la comprensión de la neurodiversidad, que ya la definimos. Está prohibido discriminar por razones de conducta, por la forma en que se comunica la persona o la intensidad del diagnóstico. ¿Dónde está esto? ¿Cómo puedo reclamar esto? Esto está en el artículo 9 y está en el artículo 10 de la ley 21.545. Y se puede complementar con la ley 20.584, que es de los derechos y deberes de salud, y con la ley 21.331, que habla de los derechos de salud mental. Tamizaje obligatorio. Ya les adelanté lo que era el tamizaje obligatorio, pero es un proceso sistemático de preguntas para la detección precoz de señales de alerta que puedan indicar la presencia de espectro autista. ¿Cuándo se debe realizar como forma obligatoria según la ley? Entre los 16 y 30 meses o entre los 30 y 59 meses de la persona. O sea, estamos hablando de algo así como 4 o 5 años de edad. ¿Por qué es importante? También se lo adelanté, porque un diagnóstico precoz permite intervenciones tempranas que mejoran el pronóstico, reduce barreras de desarrollo eh, educativo, social y familiar, hay un apoyo más constante y evita que la familia enfrente años de incertidumbre de no saber qué le pasa a su hijo.
Y obligaciones del sistema de salud es realizar este tamizaje en la atención primaria de salud y derivar oportunamente a diagnóstico cuando existan indicaciones de riesgo. ¿Ya? Eso es sumamente obligatorio y es sumamente importante. Derecho a acompañamiento. O sea, si ustedes tienen un hijo con espectro que esté dentro del espectro autista, las personas con TEA, sin importar su edad, tienen derecho a estar acompañadas por un familiar, por un cuidador, una persona significativa durante las consultas ambulatorias, exámenes o hospitalizaciones. Esto no es un favor del establecimiento, es un derecho legal. Si a mí en un hospital no me dejan acompañar a mi hijo, yo lo puedo exigir, puedo hacer un reclamo a la Superintendencia de Salud. Negar el acompañamiento puede implicar una infracción que sea Diga, grave, que sea grave. También, como les señalé, en algunos casos que son muy diga. leves, que son muy leves, en algunos casos que son muy leves, eh, puede haber discapacidad en algunas personas, ¿ya? Si el diagnóstico de espectro autista genera un impacto funcional significativo, el personal de salud debe informar a la persona y su familia sobre el derecho a solicitar un certificado de discapacidad en virtud a la ley 20.422. Y esa certificación permite acceder a apoyos estatales, a beneficios previsionales, ajustes educativos y laborales y protección jurídica reforzada. ¿Ya? Entonces, como les dije que esto se hacía ante el COMPIN, ya se hace una evaluación médica y se da este carnet de discapacidad a las personas. ¿A qué tipo de personas? A las personas que son dependientes completamente y tengan problemas de desarrollo total para poder comunicarse o para poder tener o que tenga crisis permanente. En esos casos se puede evaluar un nivel de discapacidad que va desde el 5%, ¿ya? Hay muchos paradigmas que han cambiado, o sea, de hecho, para que sepan, el término de Asperger ya no es utilizado en temas de autismo. O sea, ahora que antiguamente se llamaba Asperger porque había una confusión entre lo que era Asperger y TEA, se dice que el Asperger ahora se califica como TEA nivel 1. Incluso se le cambió el nombre porque el médico Asperger era nazi. Entonces, la comunidad con espectro autista quiso que se hiciera ese cambio y actualmente no existe como enfermedad, sino que se habla de TEA nivel 1. Capacitación y protocolo a los funcionarios de salud. Todo el personal que participa en la detección, diagnóstico y atención de personas con espectro autista debe capacitarse formalmente en enfoque de derechos, en neurodiversidad, aquí con personas que sean expertas en esto, y con trato inclusivo. ¿Quiénes deben capacitarse? Médicos, profesionales clínicos, enfermeros y enfermeras, técnicos o técnicas, administrativos y personales de atención pública. O sea, muchas veces en hospitales nos damos cuenta que el trato no es el mejor por parte de los funcionarios de salud. Muchas veces quizás es porque tienen mucha carga laboral, pero acá tenemos que ser conscientes de que podemos generar un tipo de crisis y que quizás si que la persona que me está atendiendo en la atención de público me trata mal, puede ocasionar un problema o el médico no se explica bien, puede generar algún tipo de crisis. Y esto genera una obligación legal. Todo personal que participa en la detección y en el diagnóstico y atención con personas con espectro autista debe capacitarse formalmente en el enfoque de derechos, en neurodiversidad y en trato inclusivo. ¿Ya? Esto es una obligación, vuelvo a repetir, obligación. Ya acá ya estamos hablando de lo mismo, debe haber un protocolo donde las personas que les señalé deben capacitarse y tiene que haber un protocolo que va a ser elaborado por el Ministerio de Salud que habla de dictar protocolos técnicos, normas de atención inclusiva, procedimientos de abordaje integral del TEA y de estos protocolos van a ser obligatorios para las instituciones de salud. Respecto a la educación, vamos a pasar respecto a la educación, ya hemos hablado
de la definición de espectro autista, hablamos de los principios rectores, hablamos de la salud, ahora vamos a hablar de la educación. En el título 4 de la ley se habla que antes de la ley muchas instituciones actuaban bajo un enfoque discrecional, o sea, cada establecimiento decidía si hacía o no ajustes respecto a las evaluaciones cuando había una persona que tenía espectro autista. Con la entrada en vigencia de la ley 21.545 el 10 de marzo del 2023, esto cambió radicalmente ya que se transformaron en obligaciones legales y no meros actos de buena voluntad. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los establecimientos educacionales? Vamos a hablar de establecimientos educacionales a nivel básico como a nivel superior. O sea, transformar su reglamento interno y procesos disciplinarios, ajustarlos para que no se discrimine a estudiantes con espectro autista, contemplar medidas específicas de contención en casos de crisis o de regulación emocional, implementar ajustes que sean razonables, o sea, cambiar los métodos de evaluación si es necesario y adaptar formatos de materiales de apoyo. Yo le hablé de Andrés, que estudiaba en la universidad. Andrés, por ejemplo, para él era más fácil que se le tomara una prueba oral y se le hiciera preguntas de desarrollo a nivel oral que quizás una prueba de alternativas. Por eso acá es que es súper importante la capacitación a los profesores y el caso específico, porque como les dije, no todas las personas que estén dentro del espectro autista son iguales. O sea, cada persona es distinta y por eso hay que ser súper claro. Capacitar a todo personal, docente, asistentes de la educación y equipos de apoyo deben ser formados en neurodiversidad, en estrategias de inclusión, herramientas de comunicación accesible. Se deben generar ambientes inclusivos. No basta con aceptar las matrículas, sino que se debe asegurar que el entorno permita un aprendizaje efectivo. ¿Ya? Y proveer información y orientación a las familias e informar sobre derechos, protocolos y medidas de apoyo disponibles. Al día de ayer, el día de ayer, a mí me surgió una duda respecto a si los profesores podían tener conocimiento si había una provisión expresa de que supieran qué alumnos tenían o estaban dentro del espectro autista. Y no existe ninguna obligación legal, no existe ninguna obligación legal que no les permita saber qué personas pueden tener este tipo de diagnóstico, ¿ya? Solamente quizás podría ser de que no puedan divulgarlo a los alumnos por temas de protección de datos, ¿ya? Que tenga que ver con la ley de protección de datos, pero sería sumamente contrario al sentido de la ley que la persona que está educando no pueda saber si es que uno de sus alumnos tiene que tener un trato diferencial, que tiene que aprender mediante distintos tipos o métodos de educación, sería totalmente ridículo. Por eso es que si es que aquí hay profesores o aquí hay personas funcionarias de colegios eh, o de educación superior, quizás puedan compartir su opinión respecto a esto y quizás digan cómo funciona esto en la realidad. Sería sumamente importante y creo que nos podríamos retroalimentar todos los que estamos acá en la charla, porque realmente si yo analizo la ley, es ridículo que las personas no puedan tener esa información porque finalmente no van a poder ayudar a sus alumnos. ¿Cuáles son las obligaciones de los colegios? Ajustar los reglamentos internos, implementar medidas de contención y capacitar a los docentes y a los asistentes. Bueno, y en educación superior, antes de la ley, muchas universidades y centros de formación no tenían la obligación explícita de hacer ajustes razonables. La normativa era difusa y se limitaba a orientaciones. Con la ley, que entró el 10 de marzo del 2023, es un deber tener ambiente inclusivo durante toda la trayectoria académica, ajustar en ingreso, permanencia, progresión y egreso, flexibilidad curricular y adaptaciones de evaluación cuando corresponda, o sea, ver cómo esa persona aprende, ¿ya? Cuál es la forma más correcta de poder capacitar.
En resumen, antes de la ley, los ajustes dependían de la voluntad del establecimiento, no era obligatorio. No existía, las familias debían insistir y gestionar adaptaciones por el caso dependiendo de su hijo, ¿ya? Y después de la ley, la inclusión educativa es exigible, es un derecho obligatorio y las instituciones deben hacer ajustes razonables y capacitarse. Y el Estado incluso tiene la obligación de fiscalizar. Respecto a los derechos laborales, nació un derecho laboral muy importante en el artículo 66 quinques del Código del Trabajo, que establece un permiso laboral especial para acudir, para los padres o tutores legales, para acudir en casos de emergencias escolares de un hijo o una hija con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Esto es súper importante, es un permiso muy parecido incluso al de los bomberos, ¿ya? O sea, las personas, y esto es para los trabajadores dependientes del sector privado, va para los funcionarios públicos que estén en el estatuto administrativo de la ley 18.834, está para los funcionarios municipales, según la ley 18.883, y los requisitos son ser padre, madre o tutor legal de un menor, tanto que se esté cursando la educación parvularia, la educación básica o la educación médica, y no hay que pedir permiso, ¿ya? No hay que pedir permiso porque es un permiso que está por ley. Lo que sí hay que hacer es que debe haberse avisado previamente a la inspección del trabajo una vez de que tengo un hijo dentro del espectro autista. ¿Y qué consiste este permiso? En salir del trabajo sin autorización previa en casos de emergencia de una crisis que esté teniendo mi hijo en el colegio o en la educación básica o media. Y las características es que el tiempo en el cual yo salí se va a considerar como trabajado. No se requiere la autorización de mi empleador. Obviamente yo le aviso a las personas de recursos humanos, ya por un tema como de trámite, pero le aviso, no tengo que pedir permiso. Y esto no va a ser considerado como abandono de funciones. Es igual que el permiso de los bomberos, ya que los bomberos también pueden acudir en casos de auxilio y se va a considerar como trabajado. ¿Qué puede pasar acá si es que yo salgo y mi empleador me dice, oh, abandonaste tu lugar de trabajo, te voy a despedir por el artículo 160 del Código del Trabajo, y sin indemnización de perjuicio. Te voy a molestar, te voy a sancionar. ¿Ustedes cómo reclaman en la inspección del trabajo? O sea, si en la inspección aparece que hay un registro con mi hijo que tiene espectro autista, eso es totalmente ilegal por parte del empleador. Ya, no me puede despedir, el despido se va a considerar injustificado e incluso puede tener sanciones la empresa. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué no puede hacer el empleador? Calificar la salida como abandono de funciones. No puede usar este hecho como causal de despido, o sea, va a ser ultra sancionado y si esto se lleva a un tribunal, el recargo va a ser gigantesco. No puede aplicarme sanciones disciplinarias y tampoco puede iniciar investigaciones internas con motivo de este permiso. Así que Carlos, eso, una consulta. sí, disculpa, puedes escribir la consulta, es que en el inicio dijimos que todas las consultas se van a responder al final de la charla. Las va anotando Valentina, que es la persona que está encargada de la administración de todas las preguntas. Así que todas las preguntas se están escribiendo. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento que se hace es que la persona tiene que avisar a la inspección del trabajo por escrito de que tiene un menor diagnosticado con espectro autista, debe conservar este comprobante de aviso y no es necesario acreditar nuevamente el diagnóstico en caso de cada emergencia. Y por último, pasamos al último módulo y vamos a responder todas las preguntas, ¿ya? Vamos a responder todas las preguntas en lo posible. Es que la ley exige buenas prácticas en temas de cumplimiento. O sea, no solamente reconoce derechos individuales, sino que también impone obligaciones activas
a todas las instituciones públicas, las instituciones privadas que atienden personas y a los servicios públicos abiertos en la comunidad. ¿Qué instituciones están obligadas? Los servicios de salud, los que desarrollan actividades educativas, los que ofrecen atención a público, por ejemplo, los bancos, los comercios, oficinas públicas, o que prestan servicios estatales o municipales. Por ejemplo, ¿cuál sería una medida? Si yo tengo un banco y el banco tiene mucho ruido, hay mucha gente, y yo tengo, no sé, pues, mi carnet de discapacidad o voy acompañado, una medida sería que si yo tengo un diagnóstico, un papel que diagnostique que la persona está dentro del espectro autista, es que quizá haya una fila preferencial o que haya un ambiente que esté más tranquilo para que esa persona no pueda tener crisis. Eso es un tipo de inclusión que sería muy importante. ¿Qué exige la ley? Artículo 24. ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones? Deben contar con carteles, señalética o formatos de comunicación visible que indiquen que las personas con espectro autista deben recibir un trato digno, que es un principio rector. Debe usarse un lenguaje claro y sencillo. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de pictogramas, de infografía, de señalética que sea accesible. Se debe capacitar al personal. Insisto, la capacitación es sumamente importante. O sea, en ninguna ley se capacita. O sea, estamos sumamente descontrolados con respecto a la ley Karim, por ejemplo. Hay más de 20.000 denuncias, se han denunciado por cualquier tipo de acoso y la inspección del trabajo se colapsó. Entonces, las capacitaciones, estas instancias, son sumamente enriquecedoras para que puedan aprender o para que las empresas, para que las personas que quieren conocer sepan cómo funciona la ley, porque pueden ser sancionados. Capacitación del personal. Todo el equipo debe estar formado en atención inclusiva, en manejo de crisis, en principios de neurodiversidad. eh, Tienen que haber ajustes razonables y protocolos de atención diferenciada. Ejemplo, priorizar turnos con personas que no toleran largas esperas, como los que les dije en el banco. Permitir acompañantes, evitar ambientes que sean sensorialmente agresivos, con mucha iluminación, con mucho ruido. Comunicación inclusiva, información con formato accesible, lectura fácil, con video explicativo, documento con apoyos visuales. O sea, tiene que haber inclusión. Participación en políticas públicas. ¿Qué es otra obligación? Incorporar a personas, y esto va de la mano con la ley 21.015, que estén dentro del espectro autista en organizaciones como consejos comunales, como mesas consultivas, como procesos de evaluación de servicios. Eh, Tiene que haber una fiscalización y un control. Las instituciones deben rendir cuentas y pueden ser fiscalizadas por la Superintendencia de Salud, Superintendencia de Educación, Dirección del Trabajo, el CERNAC. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un problema en el comercio y hay una discriminación eh, con alguien que esté dentro del espectro autista y hay un mal servicio, ¿a qué institución me voy para reclamar? Al CERNAC. Si, por ejemplo, me están despidiendo o me están amonestando por un permiso que pedí por una emergencia, ¿a quién voy a acudir? A la dirección del trabajo. Si me están discriminando a mi hijo, que está dentro del espectro autista, o no se están tomando las metodologías que sean inclusivas dentro del colegio, me voy a la Superintendencia de Educación. Y si es que tengo un trato que es poco respetuoso dentro de un hospital o en una clínica, me voy a la Superintendencia de Salud. E incluso esto puede escalar más allá. Puede escalar a un tribunal civil, a un tribunal laboral. Entonces, depende del caso a caso. Eh, Ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo, un banco con una alta afluencia no cuenta con señalética, su personal desconoce el trato inclusivo, entrega contratos en un lenguaje complejo y hay una atención hostil a una persona dentro del espectro autista. ¿Qué puede hacer a la persona porque se está incumpliendo con la ley? Puede enfrentar reclamos ante el SERNAC, puede hacer denuncia ante alguna superintendencia o incluso puede hacer una demanda
civil por discriminación. Bueno, básicamente, ya terminando, el impacto que ha tenido la ley 21.545 en nuestro país es que hay una mayor visibilidad del autismo como una condición de neurodesarrollo. Ya no se está hablando acá de una discapacidad. Pero sí puedes haber personas con discapacidad, quiero que eso quede bien claro. Se reconoce legalmente del derecho a salud, derecho a la educación y trabajo, y hay creación de obligaciones activas de intersectorialidad entre las distintas instituciones y avance en detección temprana. Y hay una sensibilización en lo social, ¿ya? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos? Implementar esto en regiones, porque sabemos que muchas veces las cosas llegan más tarde en regiones, porque lamentablemente todo se concentra en la región metropolitana. Falta capacitación, o sea, quizás muchas de estas cosas ustedes no las habían escuchado nunca. Eh, Hay dificultades para adaptar los entornos físico-culturales y otro desafío es el bajo conocimiento de los derechos por parte de las familias y por parte de las empresas, que muchas veces las empresas desconocen esto. ¿Ya? Y es súper importante que capaciten a su personal. ¿Cuál es el llamado que hacemos nosotros como Cumplimiento Chile? Invitamos a todas las empresas a informarse, a capacitar a los equipos. Ese es nuestro enfoque legal. Cumplimiento Chile fue creado para capacitar en charlas, para capacitar en temas de compliance, a revisar sus reglamentos y protocolos y asumir una inclusión como, no como favor, sino como un deber legal. Y finalmente, terminando, la ley 21.545 no es solamente un conjunto de normas, es una invitación a reconocer que cada persona con espectro autista tiene derecho a ser comprendida, respetada y valorada por sí misma. Cumplir con esta ley es un punto de partida, pero el verdadero cambio ocurre cuando pasamos de la obligación a un compromiso genuino de inclusión. O sea, no hacer esto porque me están obligando, sino que tiene que haber un compromiso real de las empresas. Y si logramos que nuestras instituciones, que nuestros equipos de trabajo y nosotros mismos acojamos la diversidad con empatía, vamos a estar construyendo un mejor país donde nadie quede fuera por ser diferente. Hoy tenemos la con esta ley de transformar la forma en que miramos el autismo y vamos a mirarlo con un respeto, con información y con voluntad para poder mejorar. Este es el verdadero sentido, este es el verdadero camino y básicamente esto fue la charla sobre ley TEA, ley de espectro autista, tiene ese nombre todavía. Valentina va a recoger las preguntas, ahora es el momento. Y Sí. eso fue la charla. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Sí. Eh, Carlos, preguntan si ya se informó a un colegio, ya se derivó el caso a las personas pertinentes y no se ha tenido respuesta para hacer los ajustes razonables, ¿puede hacer algo esta mamá apoderada para que el Sí, colegio... exactamente, acusar al Ministerio de Educación o a la Superintendencia de Educación. O sea, la ley es clara respecto a esto. O sea, a mí me gustaría mucho, ¿vale? Si es que está la posibilidad de que esta PPT le llegue a todas las personas que están oyendo y se les envíe la ley también, ¿ya? Porque, como les dije, en el papel suena muy bonito, pero en la práctica muchas veces esto no se lleva a cabo. O sea, a mí no me sorprende que muchas de las personas que están escuchando esta charla hoy en día me digan, hoy, pero esto no se está cumpliendo en el colegio de mi hijo. O no, ¿sabes qué? A mí me trataron mal en el hospital porque pasa y va a pasar siempre, o sea, la ley es un ideal y se va perfeccionando, pero las formas de reclamo son el Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Salud. ¿Puede un empleador solicitar el diagnóstico de TEA de un hijo para términos de cumplir, digamos, lo de salir sin ser abandono del trabajo? Es que esto va a estar en la inspección del trabajo, o sea, como les dije, lo ideal acá es que eh, se guarde el comprobante de que se presentó esto a la inspección del trabajo
Y obviamente, si es que está en la inspección del trabajo, los registros, ya es deber del empleador el saber si es que yo tengo un hijo con espectro autista o no. ¿Ya? Si lo solicita y tengo el papel, lo entrego, pero en caso de emergencia, en el caso de una emergencia, tú puedes salir y después reclama ante la inspección y lo más probable es que esa empresa va a ser sancionada. Va a ser sancionada porque si es que yo ya tengo registro, y esto se presenta una sola vez, ojo, no tengo que hacerla cada vez que yo me cambio de trabajo, sino que yo presento el certificado de que mi hijo tiene espectro autista y ya no lo tengo que volver a presentar, ¿ya? Incluso tampoco tengo que decirle al momento una entrevista de trabajo, porque puede ser considerado incluso como algún tipo de discriminación arbitraria, o sea, hay empleadores que preguntan si es que las mujeres están hasta embarazadas y, o sea, no tienen por qué decirlo. O sea, solamente al momento de que hay una crisis, o sea, yo tengo un hijo, está la ley, me ampara, me voy. Tengo que irme y no me pueden descontar las horas, se considera como trabajado. Mm. Con respecto a Disculpe, eso, sí, bien. le era con respecto a eso mismo. Lo que pasa es que cuando tú realizas la denuncia en la inspección, si tú ¿Ya? lo haces de manera presencial, te piden que tú presentes un documento que acredite que efectivamente tu hijo tiene TEA, ¿ya? Pero cuando tú lo haces por la página, no te pide nada. Básicamente cualquier persona podría decir, mi hijo tiene TEA y te va a dar el documento igual. Entonces de ahí viene la pregunta, si el empleador en ese caso está facultado para pedir acompañar ese documento de información a la inspección con el diagnóstico. Yo creo que en ese caso sí deberían hacerlo, ya porque como señalas tú, ahí hay un claro vacío legal, porque si es que yo estoy diciendo que mi hijo se puede prestar para que se pueda mentir, o sea, puede haber fácilmente un aprovechamiento ahí, eh, de pedir un certificado que no se te solicita adjuntar el documento, ¿ya? Entonces, lo que yo haría ahí sería explicarle por qué lo estoy solicitando. O sea, básicamente es por eso, porque muchas veces funciona mal la inspección del trabajo. O sea, yo haría la presentación del documento en ese caso presencial. O sea, si tengo un hijo con espectro autista, iría directamente a la inspección del trabajo y mostraría el documento. ¿Ya? Para que fuera más creíble. Pero como dices tú, eso es un gran vacío legal el hecho de que me entreguen el certificado sin adjuntar la documentación correspondiente de que acredite que tengo ese tipo de condición. Sí. Carlos, igual para ir cerrando, tienen otra duda con respecto a eso, que es si la persona no comunica al empleador porque solamente lo comunicó por la DT, ¿el empleador tiene cómo saber que tengo personas trabajando que son padres o tutores de personas que... Es que eso es lo otro. Si es que yo tengo un caso de emergencia, la persona simplemente le puede decir, yo ya lo presenté en la inspección. Tú puedes preguntar a la inspección de trabajo, ya es un deber que recae en el empleador. Es un deber que recae en el empleador el poder averiguar si es que lo que me está diciendo mi trabajador es cierto o no, ¿ya? Y quizás lo que yo recomendaría es andar con el papelito que acredite de que yo presenté ese papel, de que yo finalmente tengo un hijo diagnosticado con espectro autista y que presenté esto a la inspección del trabajo, porque tienen que dar un comprobante. Entonces, porque, insisto, si es que ustedes lo avisan al momento de entrar a trabajar, probablemente muchos empleadores van a hacer algún tipo de discriminación arbitraria. Y eso no es la idea, no es la idea. O sea, quizás están trabajando, pueden comentar y pueden decirle a recursos humanos, porque recursos humanos tiene que actuar como un enlace entre los trabajadores y entre el empleador. O sea, una vez ya trabajando, ustedes pueden perfectamente decirle, ¿sabes qué? O sea, porque ya vean que están con contrato indefinido, tengo un hijo que tiene TEA, yo esto lo avisé en la inspección del trabajo, entonces si hay un caso de emergencia, yo voy a salir. Esa es una forma, o sea, hay que ver el caso a caso, pero es una obligación del empleador. O sea, en sí, el empleador, si es que yo le estoy diciendo que tengo permisos, que yo tengo un hijo con espectro autista y que está teniendo una crisis, que yo ya presenté la documentación que señala la ley, porque la ley lo señala,
es que no me deberían descontar, o sea, tampoco me deberían sancionar. Ujú. Bueno, muchas gracias. Hay preguntas bastante interesantes, pero en honor al tiempo vamos a ir cerrando esta instancia. Les voy a dejar en el chat nuestra página web de Cumplimiento Chile, porque ahí pueden ver la oferta de cursos, de charlas que vamos a tener. Y también les voy a escribir en el chat el correo de la administración donde pueden solicitar inscribirse gratuitamente al curso de la ley TEA que realizamos hoy. Esto es, por supuesto, opcional, pero es una muy buena herramienta ya que es un curso e-learning que pueden completar a su tiempo. ¿Ya? Entonces les voy a dejar la información en el chat para que puedan revisarla. Y este enlace de la clase de hoy se la vamos a compartir, así como también el archivo adjunto con la ley y con la presentación que realizamos. ¿Ya? Así que muchas gracias, la verdad, por participar. Si alguien gusta prender la cámara para sacar una fotito, dígame. Sí, Valentina, espera un poquito. Los quiero dejar a todos invitados, ya, porque esta no va a ser la única charla gratuita. Nosotros, como Capacción, creamos Cumplimiento Chile hace menos de un mes, ¿ya? Y Cumplimiento Chile está enfocado en empresas, ya con temas de legislación laboral. Mi especialidad, de hecho, es legislación laboral, en temas de prevención del lavado del dinero, de protección de datos, de ley Carín, hemos impartido cursos, pero también hicimos algo que fueron charlas pequeñas respecto a leyes famosas. Y esas leyes, esas charlas se van a impartir gratuitamente. De hecho, la próxima semana es la de la ley Antonio, ¿o me equivoco, Valentina? Sí, les vamos a compartir igual Ley la Antonia, información. entonces van a haber una seguidilla de charlas como Ley Gabriela, Ley de la Fibromialgia, que vamos a estar compartiendo. Entonces, si es que ustedes quieren participar, inscríbanse. Las charlas son como las que vieron el día de hoy. Las voy a realizar yo. Y siempre es importante estar aprendiendo respecto al contenido de la ley, porque todas estas leyes que les estoy señalando, ustedes las conocen de nombre, pero quizás no saben realmente cuáles son los beneficios que tienen, porque no se explica. Y como les dije anteriormente, a mí me sorprende que la ley 21.545, buscando por internet, sabe solamente de la neurodiversidad, pero nadie sabe realmente qué derechos tiene. Entonces, es una invitación a todos, como dice Valentina, a meterse a nuestra página web, una invitación a participar en las charlas gratuitas y poder tener estas instancias que son enriquecedoras para poder aprender y poder saber de mis derechos. Eso, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos entonces seguir contando con su presencia en las siguientes oportunidades. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.